Desde la Ciudad de México, la frecuencia de la familia. Canal Multimedia presenta Listo. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenida comunidad UNAM y comunidad también de la Escuela Judicial Electoral. Estamos iniciando una nueva temporada en este programa, Categorías Sospechosas, y hoy tengo el gusto además de presentarles a Leslie Jiménez, que además nos va a estar ya acompañando también en la co-conducción del programa. Bienvenida, Leslie. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Ya traigo el reloj. Buenos días, sí. Muchísimas gracias por la presentación, gracias por el espacio y estoy súper emocionada de iniciar una nueva temporada. Justamente yo creo que en un tema que nos vamos a ir más adelante, pero bien importante, necesario de aclarar, precisamente para la comunidad estudiantil que tiene pues muchísimas dudas al respecto. Perfecto, pues ya adelantaste un poquito que pues vamos a hablar de un tema relevante y para eso tenemos además a una invitada que es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, Cecilia Sánchez Barreiro, bienvenida. Muchas gracias, Nancy, qué amables por invitarme y poder platicar con ustedes y con la comunidad estudiantil todo este tema tan importante. Leslie, cuéntanos de qué va a ser el tema. Bueno, vamos a estar platicando sobre cómo va el proceso de la elección de personas juzgadoras, pero me parece muy importante hacerlo desde este enfoque que precisamente el tribunal ha estado dándole seguimiento y que ha dado también muchísimo esta discusión, o más bien este debate entre cómo tenemos que ir bien observando la implementación pues de todo lo que está pasando con la reforma judicial, y creo que vamos a ir comenzando a platicar un poquito lo que ha pasado con el tribunal, ¿no? Claro. Entonces, mira, Ceci, pues cuéntanos, a ver, se han tomado varias decisiones en el Tribunal Electoral vinculadas con la organización de la elección, pero ¿por qué no ponemos un poco en contexto de dónde vienen, por qué surgen estas impugnaciones, con cuál iniciaríamos? Muy bien, pues si quieren empezamos, como todo, por el inicio. Se emite una convocatoria, como sabemos viene la reforma constitucional, en donde se dieron modificaciones importantes, y ahora la manera de elegir a nuestros juzgadores a través de una elección popular, en donde toda la gente va a poder decidir quiénes van a ser las personas que van a aplicar el Estado de Derecho, ¿no? Y con esa manera, con el voto, la gente va a estar segura, certera de que a través de este sufragio, de este derecho que todos tenemos, van a poder decidir por quiénes quieren votar, ¿no? Entonces, las elecciones son en junio, el 1 de junio, y las etapas que hemos tenido son, pues primero todo el tema de la insaculación, el tema de la integración de los comités de todos los tres poderes, que es el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, el tema de la implementación ya de todas las bases en las que las personas que quisieron aspirar y ser concursantes tuvieron la etapa de registro, y ahorita ya estamos en la etapa de revisión de registros de todos los requisitos que en su caso se pidieron. Entonces, si quieren, empezamos por la insaculación, ¿no? En la insaculación, en este tema el Senado lo que hizo es elegir y sacar todos los cargos que se iban a elegir en este proceso electoral, porque eso es muy importante. Hay toda una base de todos los juzgados, de las magistraturas de circuito, y entonces unos cargos se van a elegir en este año 2025 y otra mitad se va a elegir en 2027. Entonces, lo primero que hizo fue sacar toda la insaculación, todos los circuitos, todos los juzgados que se van a elegir este año. Que fue la mitad, ¿verdad? Que fue la mitad, exactamente. Todos los juzgadores federales. Todos los juzgadores federales. ¿Qué más vamos a elegir? Pues vamos a elegir a todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 9 integrantes. Vamos a elegir a 2 plazas vacantes que tenemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos a elegir también a los magistrados de salas regionales, que tenemos 5 salas regionales
en el Tribunal con Electoral. 3 integrantes. Con 3 integrantes cada uno. Y además vamos a elegir al Tribunal de Disciplina, que son 5 integrantes también. Entonces, a nivel nacional, vamos a elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 2 magistrados o magistradas, en su caso, del Tribunal Electoral, y a los del Tribunal de Disciplina. Okay. A nivel circunscripción, vamos a elegir a los magistrados de salas y magistradas de salas regionales. Okay. Y ya por circuito, atendiendo a toda la división y al marco geográfico, obviamente también que ya aprobó el Instituto Nacional Electoral, pues serán todos los tribunales y magistrados de circuito y juzgados de distrito. Ok, y entonces para eso el Senado los designó a través de los eligió más bien a través de una insaculación. Exactamente. Es la famosa tómbola, ¿no? Que es la famosa tómbola. Tómbola de la justicia. Tómbola de la justicia. Entonces, a través de este mecanismo, ahora sí que llevó a cabo toda la insaculación y salieron sorteados determinados juzgados y determinados magistrados de circuito, ¿no? Sí. Ahora, en ese momento se abrió la posibilidad de que quienes quisieran ir directo y poder seguir participando, hubo algunos jueces, juezas, magistrados que declinaron. Y dijeron, yo ya no voy a participar, y entonces su cargo acaba el 31 de agosto. Okay. Hay quienes sí quieren seguir participando, se ciñen a las nuevas reglas y entonces van a participar. Pero estas personas van directo a la boleta. Sí, ellos ya tienen un espacio. Ellos tienen un espacio, exactamente, estas personas. Todos los demás que quieran participar, lo que tuvieron que hacer es inscribirse, ir a cada una de las 3 convocatorias que emitieron, cada poder tiene su comité, cada poder sacó la integración, se instalaron y cada comité el 4 de noviembre sacó sus convocatorias. Todo a través de lo que se estableció en la reforma constitucional, en la convocatoria que aprobó el Senado de la República y en cada uno de lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Entonces, a través de todos estos mecanismos y todos estos ordenamientos, cada comité sacó su convocatoria, se publicó el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, y entonces los aspirantes conocieron las reglas. ¿Cuáles son los documentos que tengo que presentar? ¿Cuáles son las fechas en las que yo me puedo presentar? ¿Y cuáles son las etapas de ese procedimiento? ¿No? Entonces, yo tuve del 4 de noviembre al 25 de noviembre para poderme inscribir. Y entonces, a partir de ahí, se tuvo un lapso después del vencimiento de este 25 de noviembre, en donde cada comité fue revisando todos los documentos que cada una de las personas presentó exactamente, y entonces sacó una lista. Cada comité sacó su lista y dijo, de todas estas personas, 100 personas, 98 cumplieron. Y a partir de ahí se nos vino la impugnación en el Tribunal Electoral. Y entonces ahí, el 15 de diciembre, que fue la fecha límite, cada comité sacó su lista. Hubo adendas que se fueron sacando, en el caso del legislativo la sacó el 17 de diciembre, ¿no? Y a partir de ahí tuvieron su tiempo, su plazo de 4 días para poder promover su juicio de la ciudadanía. ¿Por qué no aparecían en esas listas? ¿Por qué no aparezco? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las motivaciones que tuvo cada comité para poderme sacar? Y entonces ahí se vino una primera oleada de impugnaciones, en donde la Sala Superior ahí lo que hizo fue pronunciarse y decir, a ver, en estos asuntos, muchos asuntos en el ínter de la sustanciación se fueron quedando sin materia porque se fueron sacando adendas, y entonces ya me veía yo reflejada en la lista, y entonces ya el asunto ya no se tenía que sacar. Y entonces lo único que se hizo fue, está bien, ya lo tienes tú en tu comité, ya lo tienes en tu lista, solamente saca una adenda para que el actor o la actora tengan certeza de que están inscritos ahí contigo. Y en caso de aquellos en donde se venían quejando de que no conocían las razones, entonces se les dijo a cada comité, emite una resolución, diles las razones, diles los motivos por los cuales no están dentro de la lista. Claro, porque los comités solo publicaron listas de quienes continuaban, pero no de quienes ya no estaban. Exactamente. Entonces no sabían por qué razón los habían excluido, ¿no? Entonces, claro, el tribunal dice, no, pues ahora sí que fundamentación y motivación, ¿no? Claro. De audiencia también, entonces pues dile por qué no está, porque no continúa. Porque no continúa. Ahora, solo dile, ¿no? Solamente dile las razones, pero para que entonces yo, ciudadano, ciudadana aspirante, conozca las razones y entonces me pueda defender
y entonces pueda contraatacar esa determinación que sacaron, y entonces yo con los elementos, con los documentos o con las razones jurídicas que estimo necesarias, voy a controvertir esa razón. Entonces les informan y de ahí otra vez, ¿verdad? Y de ahí otra vez viene otra impugnación, y entonces ahí ya fue donde se dio el análisis de todos los requisitos que se pidieron, tanto en la Constitución como en cada uno de los comités y en la convocatoria del Senado, para poder pasar esta fase de revisión de requisitos, ¿no? Entonces aquí se vienen otra serie de impugnaciones en donde la Sala Superior en estas últimas 2 semanas ha estado analizando distintos requisitos. Uno es, muchos ciudadanos y ciudadanas aspirantes se venían quejando de ¿por qué no me requeriste? ¿No? Claro. Si faltó A, si faltó B, garantía de audiencia, dame chance, fue una mera formalidad. No, y además muchos de los temas eran los documentos, ¿no? Sí, de que los metiste mal, que no se veía. Había uno que decía que no se veía. Sí. Es que lo escaneé mal. La credencial del lector no se venía requiéreme. la vigencia. Sí. Ah, también. El numerito, a la hora del escaneo, efectivamente, el numerito que tenemos todos en nuestra credencial del lector, no se alcanzaba a ver bien con el escaneo, entonces no es vigente. No es vigente. Entonces ya en el análisis aquí, no es que se le diera otra oportunidad al actor, el documento estaba presentado, eso es bien O importante. sea, se le dijo primero, no te tenía que requerir. No te tenía que requerir, Porque si no, eso es un imagínate, derecho. eso también. Porque si todos tenemos igualdad de circunstancias y de Claro. condiciones. Entonces, si nosotros damos amplitud para que tú puedas presentar, se le tiene que dar a todos. Y entonces se rompe con todo este de las etapas y de Claro. los plazos. Porque es algo bien importante. Los plazos son muy cortos. También. Sí es. Muy cortos. Entonces, no hay manera para que se pueda desenvolver de otra manera. Así están las reglas y hay No, que pues cumplirlas. ya, oye, que mañana ya sabemos quiénes son los que van a tómbola. Exacto. ¿No iba a ser hoy la tómbola? La es que tómbola es hoy a las 12. Pero, bueno, es que a ver, cuenta, ya me está adelantando. Pero si Sí, te estás a ver. adelantando, déjanos, acabemos con los requisitos. Es que es cierto, es que hay varias tómbolas. Hay varias tómbolas. Entonces se analizaron los requisitos como este de la credencial del lector y se le dio. Pero es bien importante esto, no se le dio chance de presentar. El actor ya lo había presentado y lo único que se hizo fue Sí, revisar. Fue revisar. Se ajá. revisaron ensayos. La Constitución claramente establece que son 3 cuartillas. En la Constitución. Era Fue- 3 cuartillas, decía así, 3 cuartillas. 3 ¿verdad? cuartillas. La Constitución La dice eso. Constitución dice Sí. eso. Fue un debate muy amplio en la sesión pública, en donde las y los magistrados compartieron todas sus ideas y sus opiniones, pero bueno, no hay vuelta de hoja. La Constitución dice 3 cuartillas y no es ni 2, ni 1, ni 4, ni 6. Absolutamente. Entonces ahí se confirmaron todos estos casos. También hubo mucho análisis de las cartas bajo protesta. Entonces se fueron analizando. Es un escrito donde yo, como ciudadano o como ciudadana, plasmo cuáles son las situaciones o con las situaciones, manifestaciones bajo protesta que no estoy cumpliendo o que cumplo. Entonces, varias de ellas están en la Constitución. Sin embargo, hubo otras que agregaron, por ejemplo, particularmente en el caso del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Entonces, Oye, que además ese comité de ese Justo. poder fue el que más impugnaciones tuvo, fue ¿no? el que tuvo más impugnaciones, sí, ¿no? O sea, en esta etapa, ¿verdad? Exactamente, de validad, Ajá. de revisión de requisitos. La diferencia fue que en el caso del Comité de Evaluación del Poder Judicial, la diferencia del Ejecutivo y Legislativo, que es bien importante, establecieron un medio de impugnación anterior. previo. Además. Entonces, ellos establecieron el recurso de inconformidad. Entonces, si tú no estás de acuerdo con lo que se te diga en tu dictamen de inelegibilidad o elegibilidad, te puedes venir al recurso de inconformidad y entonces ya después te vas a sala superior. Que eso también fue otro Entonces tema. fue otro porque tema. de Sin interpretación. embargo, en el Inter se da la aprobación de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ajá. Y ya habiéndose interpuestos estos recursos de inconformidad para que los resolviera, el Comité de Evaluación del Poder Judicial se sustancian y suben a pleno. Tenían en los primeros días de enero era cuando el pleno de la Suprema Corte se iba a poder resolver estos recursos. Sin embargo, viene lo de la ley orgánica y se toma la determinación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que todo lo que tiene que ver con negativa de dictámenes, de revisión de requisitos de cualquier comité, el Tribunal Electoral es el competente. Entonces, lo que hacen es una remisión masiva de todos estos asuntos, cerca de 450 Porque eran asuntos. muchos, porque además las reglas del Comité del Poder Judicial eran un poquito diferentes, ¿no? Eran Agregaba- diferentes y agregaban. Agregaba demasiadas cosas. Agregaban requisitos
a lo que establece la Constitución. Agrega un examen, y eso fue bastante discutido en su momento porque la Constitución no lo establecía, ¿no? Exactamente. Y los otros dos comités no lo establecieron, ¿no? Entonces, cuando llega a Sala Superior todos estos asuntos, hubo también toda una discusión de competencias, de cuáles se quedaban aquí, cuáles no. Entonces, todo lo que se conoció fue de magistraturas de circuito y de jueces y juezas de distrito. Todo lo que tiene que ver con Sala Superior y salas regionales, la Suprema Corte de Justicia se determinó que es la competente y ya con base en la ley orgánica. Se le entra al estudio de todos estos asuntos y, como les digo, se van sacando todos estos criterios. En carta protesta se analizó que el Comité Judicial amplió los requisitos que establece la Constitución. Entonces ahí es donde la mayoría de los asuntos... Porque, se establecieron requisitos adicionales, como por ejemplo, acreditar que no se haya perdido la ciudadanía. No está en la Constitución. No estar suspendido e inhabilitado, conforme al 110 y 111 constitucional. No está en la Constitución. Ok. Manifestar que cumplo con los requisitos constitucionales para el cargo que aspiro. No está en la Constitución. Ok. ¿No? Okay, o la otra, que no estoy suspendido en mis derechos civiles y políticos, conforme al artículo 38. O sea, el Comité del Poder Judicial te excluía si no habías puesto esa leyenda de no estoy suspendido de mis derechos políticos. Y bye. No lo traes, chao. Así fuera por esa sola mención. Está un poco formalista, ¿no? Exactamente, O sea, a ver. porque además te lo exigían con la manifestación expresa. Ajá. Si no estaba expresa, bye. Aunque lo dijeras con otras palabras, esas son las razones por las cuales tuvimos tantas impugnaciones de ese lado, ¿no? Exactamente. Porque sí, además, o sea, adicional de que previeron cositas que no estaban, sí fueron rigoristas de decir, no lo traes, bye. Y lo peor es que ni siquiera fueron para dar un formatito, ¿no? Normalmente en otras convocatorias, no en estas, pero en otras que quieres ingresar al servicio público, La verdad que sí ayudan los te dan formatos. formatos, ¿no? Y ayuda bastante a la persona. Aquí ni siquiera hicieron eso. Y también, bueno, quizá me voy adelantando un poquito, Sí, pero no sé. justamente comentaba Cecilia algo bien importante, que era la competencia del tribunal, que es algo que ha estado mucho en discusión sobre si el tribunal ha sido competente desde el momento uno de conocer todo esto, y es importante mencionarlo que así fue, o sea, que así se estableció y que no se ha dado alguna acción fuera de esta competencia y esta competencia que se le ha dado a partir de todo lo que ha sucedido con las impugnaciones. No, claro, completamente. Ya quieres entrar al tema polémico, ya quieres decirte lo que ahorita es... Todo está en Está la en ley boca de general todos. en la Ley General de Medios y está en la ley orgánica, que eso es bien importante. La nueva ley orgánica publicada el 20 de diciembre le dio todas estas atribuciones a Sala Superior. Entonces ahí se establecieron los mecanismos y los medios de impugnación que tienen a su mano los ciudadanos aspirantes y en su caso también ya en próximas etapas las y los candidatos, ¿no? Que es el juicio electoral. Entonces, aquí eso fue bien importante establecerlo, porque Claro. a partir de ello, de que nos llegan todos estos recursos en conformidad, pues se dice efectivamente, la competente la tiene la Sala Superior, y le entra todo este estudio de todos estos asuntos que fueron nada más magistraturas de circuito y jueces de distrito, ¿no? Y se analizan todos estos. En estas 2 últimas semanas, al final de cuentas, se establecieron todos estos requisitos, se analizaron y en el caso de carta bajo protesta se les dio la razón. Había unos casos de práctica profesional, por ejemplo. La Constitución te pide 5 años de actividad jurisdiccional. Y en el caso de magistraturas de circuito y jueces de distrito o juezas, te pide 3 años de práctica en las materias de las cuales en tu cargo quieres aspirar. Entonces, en muchos casos no se acreditó, en muchos otros se acreditó que no se analizaron toda la documental, la serie de documentos que presentaron, y en otros casos también, en algunos los y las aspirantes decían que estaban dentro del Poder Judicial, que era un hecho notorio. Que También el Consejo eso, de la ¿no? O sea, no, ya, Judicatura, tú búscale. No, ese tipo de motivos de Tú inconformidad tienes se mis desestimaron. papeles, búscale. No, al final de cuentas, el comité es un órgano técnico, ¿no? Y como tal se ciña la revisión de determinados requisitos y no la va a hacer de investigador para ver si efectivamente tienes 15, 20 años en el No, y Poder además los Judicial. plazos que les ¿sabes? dieron fueron pocos. El tema fue entender que había cosas que estaban a nivel constitucional. Y que son requisitos, Así o sea, es. no hay margen de que, híjole, pues aquí como que puede ser que un pro persona cumples o no cumples, tienes el promedio de un 8 en licenciatura Así es. o no lo tienes. Me acuerdo porque pues también estuvimos en ese equipo,
que una persona manifestaba, es que no es lo mismo la libre de derecho que pues otras universidades, ¿no? Pues ahí el 8 es difícil. Es que la Constitución no te distingue entre qué institución emanes. Claro. Es un número. 8 en la licenciatura. Es 8 en la licenciatura. Y no hay ningún otro grado, o posgrado que Además. tengas. Además. Es 8 en la licenciatura. Entonces, porque hacían esa interpretación. No, tengo 7.5 en la licenciatura, pero tengo maestría, tengo doctorado y saqué 9, saqué 10. Y haciendo acá la suma. Exacto, sí, decían, no, pues la licenciatura no, tómame el del posgrado. No hay más. Y también otra interpretación que hizo el Comité Judicial fue en las calificaciones de las materias de 9. Primero estableció fases. Y una fase 1, pues es lo del 8. La licenciatura, que no hay más, y lo dice la Constitución. Ajá. Pero la fase 2, no me va a dejar mentir, sí. hacía un estudio de materias de una formación central. Sí, jurisdiccional. General, que teníamos que tener todos los abogados. Sí. Y si no tenías ahí el 9, ya no pasaste a las siguientes fases, que era ya el estudio de las materias de la cargo al que vas. Si vas mixto, si vas civil, penal. Entonces, si no reunías ahí, entonces ahí también se analizó en la sala superior y se dijo, esa fase 2 no está. O sea, la Constitución solo dice 9 en materias relacionadas al cargo. Exactamente. No dice, tienes que tener una formación, un promedio, una formación jurisdiccional, pues no. No. Y además, ¿cuáles son esas materias de formación jurisdiccional? Uno se preguntaría, ¿no? Teoría política, ética, introducción al derecho. Dice algo interesante, Leslie, o sea, el tema de las materias. ¿Podía revisar la sala superior ese tema? O sea, ¿qué materias tomó en cuenta cada comité? Es que eso es, al final de cuentas, es una facultad discrecional de los comités. Son cuestiones técnicas, ¿no? Muy técnicas. O sea, los comités nacieron para revisar tal cual requisitos y son aspectos técnicos. Total. Y además no podían ser las mismas materias para cada cargo. Exacto. No es lo mismo un juez de mixto, distrito en materia mixta, a un magistrado de circuito en materia penal. No, además los planes de estudio son súper diferentes a alguien que estudió incluso en la última década, ¿no? Los planes de estudio se han ido actualizando, derivado también de las mismas reformas constitucionales, entonces no era lo mismo acreditar quizá una materia, una asignatura que en su momento pueden haber tenido y ahora ya no, entonces, ¿dónde quedó mi formación jurisdiccional? Claro. Totalmente. Oye, a ver, Leslie decía algo que el tema de las competencias, y yo creo que como ya nos queda poco tiempo, entonces ¿por qué no nos cuentas por qué hoy va a haber una tómbola en el Senado? En unas horas, además. En unas horas, sí, en unas cuantas horas. Lo que pasó fue lo siguiente. Varios aspirantes a estos cargos de elección del Poder Judicial de la Federación impugnaron 2 acuerdos que emitieron el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Estos 2 acuerdos del 7 y 9 de enero tuvieron su fundamento, su motivación, en resoluciones de suspensiones definitivas que emitieron un juez de distrito en Michoacán y una jueza de distrito en Jalisco. Ojo, 2, nada más. 2. Sí, pero dicen, es que había suspensiones. No, 2. 2. Ajá. Únicamente 2. Uno que correspondió al 7 y otro al 9 de enero. Y en esas determinaciones, la y el juez de distrito resolvieron que se tenía que suspender el proceso que ordenaba el decreto de reforma constitucional de llevar a cabo este proceso electoral de las personas juzgadoras. Entonces, el comité dice, yo ya no puedo seguir, se queda en stand-by hasta que se resuelvan esas suspensiones. Si hay recursos de queja, recursos de revisiones, lo que conforme a la ley de amparo procede, vemos. Entonces, suspendió. Y entonces, en base a eso, con esos 2 acuerdos, diversas personas aspirantes a los cargos impugnaron ante la sala superior. Y fue lo que derivó el famoso JDC 8, que ha estado muy en boga ahorita en todos los medios de comunicación. Entonces, este JDC 8 se resolvió hace una semana y media en sala y se determinó revocar estos 2 acuerdos. Porque al final de cuentas, estas 2 determinaciones de estas 2 personas juzgadoras de distrito no tenían competencia para poderse pronunciar sobre un proceso eminentemente de naturaleza electoral. Y la máxima autoridad en esta materia es el Tribunal Electoral. Claro. Entonces, con base en eso, básicamente, se dijo, se revoca, Comité Judicial continúa. Le ordena entonces. Le ordena, Comité Judicial tú tienes continúa. Esta suspensión, pero también ya tienes esta sentencia de la Sala Superior. Yo soy la competente, yo soy la que conoce de esta materia. Proceso. Exactamente, entonces te ordeno que continúes. Y la etapa que venía en el Comité Judicial era la aplicación del famoso examen. Entonces, ya los tiempos estaban muy cerrados. Entonces, hace el examen
y emite también, bueno, no es el entrevista a las personas también. Ah, bueno, sí. Para que entonces, esa el es la examen, etapa sí. famosa de calificación de idoneidad De de los idoneidad, aspirantes, ¿no? ajá. Entonces, ya que yo revisé todos los requisitos, ya te dije a quién tenías que subir, y que en el Inter también nosotros le dijimos al Comité Judicial, en algunos casos, que determinamos que no estaban bien analizadas las documentales para comprobar requisitos, estudia. Claro, ¿no? te faltó Fundamenta bien, eso. te faltó eso. Entonces, ¿qué hace el Comité Judicial? Recibe esta determinación y dice, nos envía un comunicado a la Sala Superior y dice, no puedo cumplir. Ah, caray. No puedo cumplir Caray. porque tengo estas suspensiones de este lado y si no las cumplo, tengo sanciones que van en el Código Penal. Porque además sí los estaban apercibiendo, ¿no? O sea, sí había multas. Apercibiendo de más de 100,000 pesos multas y hasta vistas cárcel, al ¿no? MP. Sí Efectivamente. podía. También Y es de este cierto que lado, sí está Sala rudo. Superior implementó, si no cumples, medidas de apremio. O sea que de los dos lados estaban. Tenía de los dos lados el Comité Pero es Judicial. cierto que, a ver, o sea, sí de los dos lados, pero pues como tú ya lo dijiste, o sea, al menos constitucionalmente hablando, hay un tribunal electoral que es la máxima instancia en la materia. Totalmente. ¿No? Así Ujú. es. Entonces, con base en eso, el comité lo que hace es presenta una facultad de atracción a la corte. Y dice, corte, tengo estas dos situaciones, resuelve. Tú resuélvelo. Ok. Lo que hace la corte es emitir un acuerdo de admisión y le otorga la medida cautelar a los integrantes del comité única y exclusivamente para que no se le apliquen ni de un lado ni del otro Ah, ok. estas ok, sanciones. ok. Nada más. Que Todo, no te sancione. inclusive lo dice, el procedimiento continúa. Ok. ¿No? Nada más es para salvaguardar tus derechos como integrante del comité y que no te me quieran venir a imponer multas ni dar vistas al MP. Con base en eso y con un incidente que también de incumplimiento planteó el Senado de la República, También integra, el Senado, porque también ellos les estaban diciendo, Senado, tú también no hagas nada, ¿ok? Exacto. No, pero ahí también viene haciendo valer el Senado en el J18 un incumplimiento de lo que se ordenó por la Sala Superior. Entonces, se integra el incidente y el lunes pasado la Sala Superior determina que efectivamente está incumplida la sentencia y hay un desacato. Pero se tienen que salvaguardar derechos Claro. de todas estas, más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas que estaban ¿Qué inscritas es eso? Oye, ¿qué onda? en el comité judicial, más las que subieron cerca en Sala Superior, que fueron casi 1,200 en total. Wow. Casi 1,200 Y personas. tomando en que cuenta ya las etapas van, o sea, y tomando en las cuenta tenemos que encima. fue el comité con menos inscritos. De Además, Sí. totalmente, con menos inscritos. Entonces, lo que dice es, a ver, yo tengo que salvaguardar derechos y entonces quien va a implementar y va a dar cumplimiento a esta sentencia para poder darle seguimiento a todas las etapas que tenemos del Comité Judicial que no se van a llevar a cabo por este órgano, es Senado, mesa directiva, implementa tú la insaculación. órale. Ya no se va a hacer el examen, ya no se van a hacer entrevistas, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que seguía después? El Además- comité judicial tenía que hacer una insaculación. Además, sí. Entonces, como no hay comité, porque además en esta semana renunciaron los integrantes, También ya presentaron su Entonces, renuncia, ya no hay comité. ya no hay comité, ya no Ajá. existe. Y entonces lo que hace la sala es instruir a la mesa directiva del Senado que lleve a cabo la insaculación. Ahora, ¿por qué el Senado? Porque dicen, ay, es que pues este otro poder. Porque como conforme el Senado". al decreto de la reforma constitucional, el Senado fue el órgano que implementó todo lo que se estableció. Claro, y todo lo que no entendemos le decimos Senado, pues tú, o sea, Además, el Senado fue el que sacó la convocatoria tienes general. facultades para resolver dudas. Exactamente. ¿No? Pues, sí, Y también en la de convocatoria entonces. general se estableció Eso se estableció Se más en la estableció. convocatoria. Entonces, Casos a partir de esa extraordinarios. casos extraordinarios, tú lo has dicho, Nas. Entonces, a partir de esa convocatoria general, las otras 3 se emanaron. Entonces, obviamente tienen las atribuciones para poder llevar a cabo la insaculación, que el Comité Judicial no lo va a hacer. Entonces, a partir de ahí, ojo, va a ser la insaculación de aquellos donde haya más candidatos que cargos. Si no, van directo a boleta. Ay, porque además, ay, sí, Justo, venía escuchando qué eso bueno que lo también. precisas, porque Sí. también una de las cosas que se manejaba mucho era como de Sí. que, ay, es que hay insaculación y que no sé qué. O sea, sí va a pasar, pero No no en va, todos los no en todos los casos. casos. No en todos O sea, los si casos. no te da, Ujú. si tú, por ejemplo, para ministro, nada más tienes, pues, los candidatos que tal cual irían a una lista,
Exacto. Pues ¿para qué haces tómbola? Exacto. Pero también, es que hay críticas de todo, ¿no? Porque no, es que entonces estaba ahí amañado. No, pues así está, ni modo. No, así está, porque además eso puede pasar también en los comités legislativos También y en los ejecutivo, otros. O sea que Esa la es una tómbola realidad. no es a No fuerzas. es necesaria. No es a fuerzas. Claro, claro, no. Es cuando no. tienes muchos que Es son cuando muy tienes buenos. y que todos están en el mismo estándar. Exacto. Entonces, la única forma de poder hacer como un desempate es la tómbola. Así es. Entonces hoy lo va a hacer el Senado. Hoy a las 12 Para del los día. del Poder Judicial y en los casos en los que aplica. Exacto. Y entonces, ¿quiénes van a entrar a esa tómbola? Ah, bueno, pues el Comité Judicial ya había sacado su lista. Entonces, van esos, más los que en sala superior se determinó al analizar los requisitos que se tenían derecho a entrar a la insaculación. Esos dos listados tienen que meterse a la insaculación. Ok. Ojo, siempre y cuando se exceda el número de personas y que haya el determinado número de cargos. Si no hay el suficientemente número de personas, pues entonces van directo a boleta. Pero entonces van estos dos listados. En sala superior se determinó y Secretaría General de Acuerdos tiene que mandarles los listados para que entonces se haga este análisis y hoy a las 12 del día se lleve a cabo la Oye, y insaculación. hay otro tema, o sea, el Pleno de la Suprema Corte tiene que votar a su vez Así eso. es. O sea, ya que te mandan las listitas, dice el Pleno de la Corte por 8 votos, ¿sí o no? Estoy de acuerdo. Pero Pero si ¿qué no, pasa si no lo vota? afirmativa ficta. O sea, la Sala Superior ya dijo, y si no votas, ya se entiende que lo apruebas. Exactamente. O sea, Tiene hasta el 6 de febrero. una medida, creo, parece dura, pero es que tiene que garantizarse O sea, le la tiene que dar continuidad y certeza. los derechos políticos de las Exacto. personas que están participando, ¿no? ¿Cómo dices tú? Sí. Más de 1,000 personas. Más de 1,000 personas. Entonces le tiene que dar certeza, salvaguardar derechos. No se puede dejar todo en suspenso. En materia electoral no hay suspensiones. Además, no hay suspensión. No está permitido en la ley. ¿Por qué? Porque se tiene que darle continuidad. Es un principio de continuidad en Porque todos los es actos. irreparable, imagínate, pues ya, las boletas ya se imprimieron nuestras, pues tal vez ni modo, o sea, ¿cómo hacemos que ahora se corrija y tu nombre? Es muy complejo, Es ¿no? muy complejo. Por eso no podemos detener los actos. Totalmente. Y una pregunta, Cecilia, escuchando ya todo este antecedente, a mí me viene la pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue por todo lo que ha justamente abordado la Sala Superior? ¿Vamos a seguir necesitando un comité o ya pues la etapa o el funcionamiento de los comités desaparecen una vez que ya pasa la insaculación? ¿Qué es lo que va a pasar ahora a partir de todo esto? Pues ahorita lo que viene es, bueno, estamos todavía, hoy es 30, la etapa de calificación de idoneidad termina mañana. De hecho, ahorita todavía están llegando asuntos en donde los aspirantes y las aspirantes están haciendo valer que no se les ha convocado a entrevista, que no se les ha llegado un correo, no se ha hecho ninguna manifestación, que están en los listados, pero nada más. Entonces se están resolviendo todas estas situaciones. Al final de cuentas, el mecanismo que implementaron los comités de la entrevista, eso es facultad de cada comité. Si te llama a ti, Leslie, si te llama a ti, Nancy, si me llama a mí, si nos llama a las 3 o nada más o a ninguna, ¿no? Al final de cuentas, se tiene hasta mañana, inclusive también en medios estuvieron diciendo que luego entrevistas se estarían haciendo todavía estos días, ¿no? Después del 31. Y vienen los listados que va a emitir, obviamente, cada comité, ¿no? Y cada comité le va a volver a pasar lo mismo que ahorita está pasando en el caso del judicial. Va a tener más personas o no en algunos cargos, que es cuando va a tener que hacer la insaculación. Y una vez que se lleve a cabo la insaculación de cada comité le manda a la mesa directiva del Senado sus listados, ¿no? Entonces el Ejecutivo hará lo propio, el Comité del Legislativo hará lo propio, y el Senado es el que envía los listados de cada uno de los 3 poderes al Instituto Nacional Electoral para que a partir de ahí estos son las y los candidatos a cada uno de los cargos del Poder Judicial de la Federación que van a estar contendiendo y van a aparecer en la boleta. Okay. Sí, o sea, es decir, esto pues tiene que continuar y tienen que cumplirse los plazos que están Así previstos es. en la Constitución, ¿no? Y creo que esto, todo lo que está pasando también evidencia una vez más esta necesidad de tener un propio tribunal electoral que pueda justamente no solamente conocer estos casos, sino también garantizar los derechos políticos electorales de las personas, porque gran parte de la discusión que se ha dado ha sido justamente este aspecto de la atribución, la competencia, el papel del tribunal y de la Sala Superior especialmente en todo el contexto de la reforma judicial, y me parece que justamente esto permite que las personas tengan en claridad que si bien puede ser un acto administrativo o un acto constitucional en términos de lo que ha sido los acuerdos, realmente el fondo del conocimiento del tribunal ha sido garantizar los derechos de las personas durante todo este procedimiento, Claro. que son eminentemente electorales.
Claro. Exactamente. Eso. Y a ver, o sea, son decisiones obviamente duras, quizá difíciles de entender por pues por un contexto también político difícil, creo, de donde tenemos jueces que dicen esta reforma debe parar, ¿no? O sea, no debe implementarse. Pero también hay que saber, creo, distinguir las competencias de cada autoridad, ¿no? Y como tú dices, pues hay un tribunal electoral que tampoco podemos ignorar, ¿no? Porque de ese lado de los jueces reclaman un Estado de Derecho, el cumplimiento de un Estado de Derecho, pero parece que lo que hace el Tribunal Electoral no lo reconocen como tal. O sea, sí creo que de los jueces también debe haber esa, creo, prudencia, ¿no? En sus, bueno, ojo, son dos, o sea, tampoco. Sí, tampoco. No. Y que además es un decreto de reforma constitucional. Que además la Suprema Corte, hay que recordarlo, ya determinó el año pasado que esta reforma constitucional no es revisable, no es revisable, porque además tiene implicaciones electorales. Entonces la Suprema Corte misma dijo, yo no lo voy a revisar, porque lo tenían la naturaleza en una controversia en acciones y desestimó todo esto, ¿no? Totalmente. Entonces, al final de cuentas, dejó muy claro que la competencia es netamente, la naturaleza de todos estos actos es electoral. Es una elección. Y en materia electoral, la máxima autoridad es la Sala Superior, es el Tribunal Electoral, Sala Superior con sus 5 salas regionales, ¿no? Porque bueno, no hay que olvidar que ya la sala especializada, pues justo quedó exactamente desaparecida a partir del 31 de agosto de este año, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo es competencia del Tribunal Electoral y no hay duda alguna que al final de cuentas lo que está haciendo ahorita Sala Superior con el dictado de estas sentencias no es otra cosa más que, uno, cumplir lo que estableció el decreto de reforma constitucional, una elección en la que se van a elegir con voto popular a través del sufragio de la ciudadanía quiénes van a ser las personas juzgadoras y que al final de cuentas se establecieron mecanismos, se establecieron procedimientos y etapas con ciertos plazos que hay que cumplir. Perfecto. Pues no sé si quieras añadir algo, Leslie. Tú pues ya para ir cerrando, sí. Me gustaría, Cecilia, que precisamente nos pudieras comentar como en este cierre de la gran explicación que no sé, porque creo que a mí me quedó bastante clarísimo. Yo estaba muy perdida en qué está pasando con los jueces de distrito. Es que sabes que pues, si no estás en tal cual viendo estos asuntos, es complejo ya toda esta historia como va, ¿eh? Exacto. Y justo también invitarle a la comunidad estudiantil, pues justo que se acerquen. El tribunal tiene también, especialmente el magistrado, ¿no? Cada uno de los magistrados tienen específicamente sus canales de comunicación y las explicaciones de sus votos. Entonces, me parece también muy importante invitarles. Ir cerrando, Cecilia, justamente tu conclusión sobre todo lo que nos cuentas y especialmente dirigirlo a lo que va a seguir conociendo ustedes, ¿no? De lo que va a pasar con toda la elección. Sí, claro. Al final de cuentas yo creo que es importante que toda la comunidad estudiantil y en general la sociedad se involucre. Es al final de cuentas una elección inédita, ¿no? Claro. En la que por primera ocasión vamos a poder acudir a una casilla a decir si Nancy o Leslie o Cecilia van a poder ser o no personas juzgadoras. A partir de las características, las cualidades, las propuestas que cada uno dé, y que eso es bien importante siempre en una elección, la ciudadanía tiene que estar informada. Claro. Tiene que acercarse a los mecanismos y a las plataformas que inclusive el INE nos pone a disposición, la verdad. Hoy por hoy la tecnología está a nuestro alcance y lo único que tenemos que hacer es dar un clic para conocer toda esta información, para conocer efectivamente quiénes son las personas por las que podemos votar y que nos convencen y que nos dan la certeza de que efectivamente pueden ser personas juzgadoras independientes, autónomas, para lograr lo que es al final de cuentas se tiene como cometido con esta reforma constitucional, ¿no? Darle un fortalecimiento, autonomía e independencia al Poder Judicial. Pues muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Leslie. Y pues los invitamos a que sigan viendo este programa, daremos continuidad a estos temas y trayéndoles además pues información ahora sí que de primera mano, ¿no? Del Tribunal Electoral. La siguiente semana vamos a estar platicando precisamente de cómo es la elección de personas jugadoras en el mundo, así que escúchenos la siguiente semana y pues agradecerle a la autoridad de las facultades, especialmente a la directora, por darnos estos espacios y por llevar a cabo pues este tipo de discusiones y pues nada, esperemos verlo la siguiente semana. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.